Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 26 de septiembre. Hoy nos acompaña Rocío Sanabria en el tema de medidas cautelares y medidas provisionales. Rocío Sanabria ha sido pasante en la unidad de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, trabajó como abogada consultora para Save the Children en asociación con ACNUR. También brindó asistencia legal independiente en materia de derechos humanos en El Salvador. Actualmente trabaja como abogada para un proyecto del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en asociación con UNICEF. Bueno, es para nosotros un gran placer tenerla hoy día con nosotros y nosotras. Muchas gracias por esta introducción, Tatiana. Muchas gracias a usted. Bueno, la sesión es todo suya, puede compartir. Nosotras gustosos de escucharla. Perfecto. Hola, muy buenas tardes. No sé si me pueden ver ahorita. Creo que ya puse la cámara. Sí, Eh, sí se le ve la cámara, pero todavía no está compartiendo. Perfecto. Sean bienvenidas y bienvenidos a este taller que he preparado con mucho cariño, que es sobre medidas cautelares y medidas provisionales. Mis objetivos para esta charla, este taller, es que nos familiaricemos con el sistema de medidas cautelares y que identifiquen las características de las medidas cautelares, también de las medidas provisionales, también que puedan establecer e identificar las diferencias y similitudes entre ambas. Voy a compartirles una presentación, pero antes quisiera, los que estén disponibles, yo les voy a leer qué expectativas tienen de este taller sobre medidas cautelares. Si pueden ser amables de escribir si alguno tiene alguna expectativa que quiera expresar, yo lo voy a tomar en cuenta. Espero que este taller sea participativo. Al final vamos a hacer unos ejercicios pero relajados, ¿verdad? Esto no es un examen, es simplemente para que identifiquen y les puede servir tanto como a ustedes, si hay estudiantes de derecho o abogados que piensan dedicarse a la materia de derechos humanos, si un día trabajan para una ONG, un organismo internacional, para el gobierno, o simplemente conocen a alguien que pueda hacer un uso efectivo de este sistema de medidas cautelares o medidas provisionales que tenemos del sistema interamericano de derechos humanos. Bueno, por mi parte, algo que... ¿Hola? ¿Se me Sí, escucha? sí, escucho. Ya, bueno, por mi parte, algo que siempre me ha surgido bastante inquietud es la diferencia, claro, en una es, digamos, urgencia y otra es extrema urgencia, entonces siempre era como, ¿cómo se define esa extrema urgencia, no? ¿Cuál era la diferencia? Esa siempre era mi inquietud y también como, normalmente, cómo hacen para supervisar y todo ese sentido, ¿no? Y aparte también, también tenía la inquietud de qué tanta es la diferencia entre estas medidas cautelares y al final la decisión, ¿no? La reparación y todo ello. Gracias. Perfecto. Lo voy a tomar en cuenta y ahorita voy a comenzar con la presentación. Igual si en algún momento quieren poner sus expectativas o quieren compartir, pueden escribirlo ahí y yo lo voy a tomar en cuenta. Quiero dejar un espacio al final también para preguntas sobre algunas dudas que tengan y espero que lo disfruten, que se relajen y después van a salir, wow, ya entiendo la diferencia entre las medidas cautelares y las medidas provisionales, ya puedo explicarle a alguien más en qué consisten. Permítanme.
Buenas, Mucho por... disculpe, Sí, yo tenía una sí, pequeña duda que de repente cuando le explique podría detallar. Es sobre la legitimidad para que una persona menor de edad, o bueno, a nombre de una persona menor de edad se presente una medida cautelar. No sé si es que se necesita autorización de los padres o cómo es que se maneja ello. claro, lo voy a anotar y lo vamos a ver al final, no sé si les parece. Ahorita quiero compartirles, pero no me aparece, bueno, les voy a tener que compartir mi pantalla completa porque me aparece una ventana. Me avisan si les aparece ya la presentación. Sí, sí aparece, Sí, se puede ver. perfecto, entonces comenzamos con las medidas cautelares y medidas provisionales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como les había mencionado, tengo objetivos en este día que se familiaricen en el sistema de medidas cautelares de la Comisión, identificar características de ambas medidas y diferenciarlas. También vamos a contestar a las preguntas que surgen. Y aquí vamos. Dentro del contenido que yo he delimitado, vamos a ver una pequeña introducción, no nos vamos a extender mucho, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Independientemente haya un público que esté familiarizado, que sea estudiante de derecho, profesor de derecho o abogados o que no lo sean, creo que lo he desarrollado para que lo puedan entender y si en algún momento no entienden, ustedes me lo escriben y yo lo voy a estar leyendo y lo voy a tomar en cuenta al final. Sigo con las medidas cautelares y de ahí delimité vamos a ver en qué consisten, vamos a ver el artículo 25 del reglamento de la CIDH, qué derechos son protegidos a través del sistema de medidas cautelares en la CIDH, quiénes pueden solicitar las medidas, a quiénes protege el sistema de medidas cautelares, estructura del proceso de las medidas cautelares, de qué forma podemos solicitarlas ante la CIDH, que debe contener la solicitud de medidas cautelares, los tipos de decisiones que se pueden adoptar y las improcedencias o solicitudes desestimadas. Después de eso vamos a ver las medidas provisionales. Ya cuando vean en qué consisten las medidas provisionales va a ser mucho más fácil entender sobre las medidas provisionales, en qué consisten las medidas, cuáles son sus fundamentos, los requisitos. Vamos a ver ejemplos de resoluciones de medidas cautelares y provisionales y vamos a hacer un ejercicio. He puesto acá las siglas y abreviaturas porque lo voy a estar mencionando mucho por si hay alguna persona que no esté familiarizada con estas siglas o abreviaturas. Sabemos que la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, Organización de los Estados Americanos, SIDH, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Y comenzamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un conjunto de normas sustantivas y procesales, por ejemplo, la Carta de la OEA, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos, todos ellos conforman junto a los organismos, que son los organismos supranacionales, ¿verdad? Como la CIDH, la Corte IDH y los mecanismos de denuncia, que en este caso tenemos un mecanismo de denuncia, que es el de bueno, solicitudes de medidas cautelares y también de denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, que es en ese caso el sistema de peticiones y casos. ¿Cuál es el objetivo del sistema? Promover y proteger los derechos humanos en nuestra región. Aquí aparecen, creo que no se ve muy bien, pero son los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siendo
un organismo que forma parte del sistema, tiene como objetivo promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, servir y sirve como un órgano consultivo de la materia de derechos humanos ante la Organización de los Estados Americanos. El mandato es el mismo y he subrayado acá que debe mantenerse autónoma e independiente, que quiere decir que no pueden haber intereses políticos de por medio y se deben a el compromiso de los Estados miembros que han ratificado los diferentes tratados internacionales. En la Convención Americana de Derechos Humanos, el estatuto, el reglamento de la Comisión, se establece la composición de la CIDH. Y también quería mencionar, con relación a todo este conjunto de normas, órganos, en 1948 que fue aprobada la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. En 1965 se autoriza a la CIDH recibir denuncias y llevar procesos de peticiones sobre casos individuales. Con relación a las medidas cautelares es un poquito más nuevo, lleva más de 30 años recibiendo y teniendo este sistema a la par. Y luego viene, después de haber autorizado este primer mecanismo de denuncias, en 1969 se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos y luego en 1978 entra en vigencia con la ratificación de 24 países, en los cuales se incluye Perú y El Salvador. Entonces, como les venía diciendo, en la Convención Americana, en el Estatuto y el Reglamento de la Comisión se establece la composición de la CIDH. Y agarro aquí el artículo 43 de la Convención, tomé solo dos puntos que son en los que principalmente se fundamenta el sistema de medidas cautelares, que es formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros para que tomen medidas, adopten disposiciones favorables a los derechos humanos y luego solicitar informes. O sea, aquí le dan seguimiento a estas recomendaciones. Luego entramos al grupo de protección y quiero hacer énfasis porque tuve la oportunidad de estar en la unidad, en el grupo protección, unidad de medidas cautelares, para explicarles más o menos cómo funciona en lo administrativo y también como en lo laboral. Hay un grupo que está dedicado exclusivamente a recibir las solicitudes de medidas cautelares. Es un grupo de abogados y de intérpretes y traductores que están muy comprometidos, de verdad son personas muy comprometidas con los derechos humanos. Tuve la oportunidad de ver que son tan comprometidos que cuando llegaba una denuncia sobre que cumplía con los requisitos y que de verdad se necesitaba otorgar en ese instante, eran capaces de no dormir por revisar estas solicitudes y actuar a tiempo, de verdad. Son unas personas muy comprometidas y profesionales. Estas personas que están en el grupo de protección reciben las denuncias, analizan y luego pasa a los comisionados para que terminen, hacen el análisis y deciden si se otorgan o no se otorgan las medidas cautelares. ¿En qué consisten las medidas cautelares? Aquí les puse un concepto que consiste en ser un instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente. Generalmente, bueno, muchas personas me habían preguntado antes si era
fácil identificar las medidas cautelares en un sistema nacional, como son las medidas cautelares en el sistema interamericano, pero realmente sí intentan proteger obviamente un derecho y son preventivas, pero se fundamentan en otros conceptos específicos que les voy a mostrar más adelante. Aquí he puesto 3 características. Políticamente relevante, pero jurídicamente no vinculante. ¿A qué nos referimos con esto? Las medidas cautelares que dicta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tienen una fuerza de ejecución o no pueden obligar a los estados a cumplirlas, pero sí son políticamente relevantes, porque los estados tienen un compromiso internacional, han ratificado protocolos, han ratificado tratados internacionales en los que se comprometen y asumen responsabilidad. Tienen responsabilidades internas y tienen responsabilidad ante una comunidad internacional. Entonces, es políticamente relevante y de hecho, si ustedes revisan los informes finales, la CIDH tiene su conglomerado de informes por año, informes temáticos, y pueden darle seguimiento al cumplimiento de parte de los estados, a ver si cumplen con estas medidas que se dictan de parte de la Comisión IDH. Y la mayoría de respuestas de parte del estado, de hecho, son positivas. Y a pesar de no ser un órgano en sí jurisdiccional, tienen una respuesta muy positiva. Y tenemos esta característica de son excepcionales y complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a utilizar este mecanismo cuando querramos. O sea, lo ideal es que en nuestros estados, en nuestros sistemas, funcionen de correcta forma, y cuando no funcionen, sean estas nuestras alternativas, sean estos nuestros recursos del sistema interamericano. Son excepcionales y son complementarias, o sea, tienen que ayudar a fortalecer los sistemas nacionales. Entonces, por ello, tienen que cubrir con ciertos requisitos y no vamos a solicitar así por así medidas o peticiones en el caso del sistema de peticiones y casos. ¿En qué se fundamentan las medidas cautelares? En el artículo 106 de la Carta de la OEA, no lo vamos a leer, solo el artículo 25, y lo vamos a analizar. El artículo 106 de la Carta de la OEA, el artículo 41b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 18.b del Estatuto de la Comisión, el romano 13 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 25 del reglamento de la CIDH, que ahí, si van a revisar después, si les da curiosidad, todo lo que vamos a ver ahorita va a estar ahí. Yo lo he delimitado para facilitárselos y que lo puedan entender. Mejor hacer un análisis, pero ahí lo tienen. Cada vez que necesiten consultar algo, se van al artículo 25 y ahí está específicamente y explica los requisitos. Bien, entrando al artículo 25 de la CIDH, dice que puede ser a iniciativa propia o a solicitud de parte. Podrá solicitar que un estado adopte las medidas cautelares. En lo que yo estuve acá, en lo que yo estuve en la pasantía, la verdad, pregunté mucho sobre esto y es realmente raro que se dé, pero al parecer en el artículo 25 sí lo admite en iniciativa propia, pero generalmente se ven las solicitudes de parte para solicitarle a los estados que adopten estas medidas cautelares.
Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o casos, se relacionarán con situaciones de gravedad, urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Qué quiere decir aquí cuando dice que guarden o no conexidad con una petición o caso? Como bien les mencionaba anteriormente, en el sistema hay muchas unidades de trabajo, hay varias unidades de trabajo, entre ellas está este recurso que tenemos, que es el sistema de solicitud de medidas cautelares, y tenemos el sistema de peticiones y casos. El sistema de medidas cautelares, como ya vimos, es para prevenir una violación de derechos humanos y que necesita de una acción inmediata. En cambio, en el sistema de peticiones es cuando se alega una presunta violación a los derechos humanos. Sin embargo, cuando ustedes solicitan una petición, puede llevar con ella una solicitud de medidas cautelares. Entonces, aquí menciona que las medidas pueden o no guardar esa conexidad con esta otra petición, porque ustedes están llenando un formulario sobre peticiones y casos y al mismo tiempo ahí les puede aparecer la opción si necesitan medidas cautelares y ahí lo tienen que fundamentar. Pero también pueden solicitar solo una medida cautelar sin necesidad de someter un caso al sistema de peticiones y casos. Entonces pueden entrar a analizar su solicitud independientemente guarde la conexión, esta conexidad con este caso. Y luego menciona estos requisitos que los vamos a ver en la siguiente paginita. Gravedad, en situaciones de gravedad y urgencia y que presenten un riesgo de daño irreparable. Bueno, los fundamentos de las medidas cautelares también se encuentran en el artículo 25 del reglamento de la CIDH. Y vemos la gravedad de la situación, urgencia de la situación y daño irreparable. Este es el principal análisis, ya cuando se entra más allá de los aspectos de forma. Y dice aquí, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente o un caso o petición ante los órganos del sistema interamericano. Entonces, ¿qué es lo que realmente se ve aquí en la gravedad de la situación? Se ven los hechos en sí, la actividad, si es un hecho que implica la gravedad. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. En la solicitud señalan que una persona está siendo amenazada por autoridades del gobierno, digamos, y anteriormente ya había sido amenazada a través de mensajes, ya le han disparado una vez, pero no le ha pasado nada, o ha pasado en un hospital. Entonces, ahí sí se puede concluir, se puede analizar, por ejemplo, un hecho en el que se puede identificar la gravedad de la situación. Entonces, por eso es muy importante también cómo llenen la solicitud, cuando ustedes tienen que preguntarse en muchos aspectos. Pero cuando hablaban de gravedad de la situación, ustedes van a identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que voy a relatar, cuál es el hecho que yo quiero mostrar. Luego, la urgencia de la situación se determina por la información que indica que el riesgo o amenaza sean inminentes y pueden materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar. Y me regreso un poco antes, se me olvidó comentarles, la gravedad de la situación también se puede tomar en cuenta contextos de sus países, contextos de la situación que se está viviendo, que no, que no son, no guardan tal vez directamente una relación, pero sí es algo que se está dando sistemáticamente. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo y ahí vamos a identificar mejor.
La urgencia, como les había mencionado, urgencia de la situación depende de la información que indiquen de que sea inminente. Por ejemplo, que falta el tiempo puede ser un factor de urgencia, de que se está a punto de materializarse el hecho que anteriormente vimos, que sí existía una gravedad en la situación. Y el daño irreparable, que es otro aspecto que hay que analizar, significa la afectación sobre derechos que por su propia naturaleza no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización. Entonces aquí entramos a analizar qué derechos pretendo que me sean protegidos, qué derechos son irreparables, son de difícil reparación, restauración. Podemos ver la vida, principalmente la vida y la integridad personal. En la integridad personal siempre tomamos en cuenta, se toma en cuenta la integridad física como psicológica, pero van de la mano, ¿verdad? Como, por ejemplo, tratos crueles e inhumanos, torturas, lesiones, que sean de difícil reparación y que siempre tengan que ver con estos dos derechos. Probablemente cuando busquen pueden encontrar otros tipos de derechos, por ejemplo, la salud, que está relacionado con la vida, con la integridad física, integridad personal, o pueden ver sobre el medio ambiente que viene de la mano de la salud. Claro que se toman en cuenta otros aspectos como las pruebas, ¿verdad? Las pruebas, el contexto, los temas formales también y en cómo hayan estructurado sus hechos cronológicamente. Pero cuando es el daño irreparable tienen que fijarse en los derechos. ¿Qué derechos pretendo proteger? ¿Qué derechos podrían ser que no son susceptibles de reparación o restauración? Entonces, principalmente la vida y la integridad personal. De la mano pueden ir otros. En algunos casos también se ha dado sobre la unidad familiar. Aquí les puse qué derechos son protegidos a través del sistema: vida, integridad, salud, medio ambiente, unidad familiar. Sin embargo, tienen que ir, estos son los tres principales, siempre tienen que ir de la mano con estos tres. ¿Quiénes pueden solicitar medidas cautelares? Pueden solicitar personas naturales que se beneficien directamente con las medidas cautelares o un tercero con previo acuerdo de la persona propuesta beneficiaria. Hay una excepción en casos justificados. La excepción se refiere a este previo acuerdo. El solicitante, por ejemplo, puedo ser yo que solicito medidas cautelares y yo voy a hacer la propuesta beneficiaria, o alguien más puede solicitar por mí la propuesta beneficiaria y esa persona tiene que tener un acuerdo previo conmigo, pero hay excepciones de que de que yo haya tenido ese acuerdo cuando amerite de verdad la situación. Esto no es cerrado porque acuérdense que enfrentamos en el área de derechos humanos un constante desafíos. Cada año se encuentran nuevos desafíos con esto de la pandemia. Vemos que hay nuevas formas de violaciones a derechos humanos. Entonces, no se cierra en esta parte de previo acuerdo de la persona propuesta beneficiaria. ¿A quiénes protege el sistema de medidas cautelares? A personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad o organización. Es decir, tienen que estar bien identificados y deben ser determinables a la hora de solicitar medidas cautelares. ¿De qué forma podemos solicitar medidas cautelares? Bien, hay una forma virtual que creo que
En su mayoría de los últimos años se da de forma virtual y creo que es la unidad que tiene todo virtual en comparación con otras unidades de trabajo en la CIDH, lo que pude ver. Hay unidades que tienen aún que escanear, eh, pero la unidad de medidas cautelares casi no tiene ese problema, pero no habría, creo yo, ningún problema en que se entreguen físicamente, aunque les digo, es sumamente, sería extraño actualmente. Hay una plataforma en la que hay un formulario en línea y yo creo que esta es la forma más fácil de identificar con qué tengo que cumplir, porque ahí me va indicando, es una guía. Pero no quiere decir que no puedan adjuntar otros documentos, por ejemplo, pruebas, o en vez de llenar el formulario en línea, pueden llenar una hoja aparte, pero siempre escaneado, ¿verdad? Y a través de la plataforma del sistema de solicitudes de medidas cautelares. Ahí les puse una imagen que dice el portal de sistema individual de peticiones, pero hay un portal de sistema de solicitudes de medidas cautelares. ¿Qué deben contener las solicitudes de medidas cautelares? Bien, deben ir dirigidas a la comisión y debe contener los datos de las personas propuestas como beneficiarios o información que permita determinarlas. Este generalmente para grupos u organizaciones cuando se necesitan determinar. Y cuando el solicitante es diferente del propuesto beneficiario, el solicitante puede pedir la reserva de su nombre. Y en el caso del propuesto beneficiario, al final, como se le solicita información al Estado, cuando entra, se revisa la solicitud, se le solicita información al Estado, se le da un aviso, entonces ahí igual tendría que conocer el nombre de la propuesta beneficiaria, pero sí pueden haber, creo yo, excepciones en casos en los que, por ejemplo, tenga algo que ver directamente una autoridad de gobierno. Una descripción detallada, cronológica de los hechos que sustenten la solicitud y cualquier otra información disponible. Aquí pueden, por ello les decía que es importante el orden cronológico que le dan a los hechos que quieren describir, por ejemplo, fechas en que sucedieron, si pudieron denunciar internamente o no, qué tipo de autoría, si pueden identificarlo, pero lo más importante es que sea como de forma detallada, cronológica, y si es posible que puedan adjuntar pruebas. Luego, la descripción de las medidas solicitadas de protección. Ahí puede, bueno, eso va a variar de cada solicitud, ¿verdad? Dependiendo de cada situación de la persona propuesta beneficiaria. Luego, la estructura del proceso de las medidas cautelares en el sistema interamericano, generalmente, no sé si se han acercado a ver las resoluciones que publica la CIDH. Obviamente, publica nada más las resoluciones y muchas veces reserva el nombre de los beneficiarios. No siempre, pero sí puede reservar el nombre. Pero en el caso de que, por ejemplo, no haya suficiente información cuando entra la solicitud, generalmente es memorándum de inicio, se recibe la solicitud, se analiza y se le solicita información al Estado o se le puede solicitar más información al solicitante o propuesto beneficiario en el caso de que le haga falta algo de forma o los hechos más detallados que necesiten más información. Luego, si se le solicita información ya sea al Estado o a la persona solicitante, se le da un follow-up, un memorándum de seguimiento
y se le puede estar dando seguimiento dependiendo de la información, si se logra obtener la información que se necesita para determinar su otorgamiento o no. Luego está el memorándum, que es la resolución, en el que se analiza por qué se otorgó, por qué no se otorgó una medida cautelar. Claro que hay excepciones también. Como les he mencionado, he visto cómo el grupo de protección, cuando llegan medidas que sí logran probar esa gravedad de la situación, la urgencia, la difícil reparación, puede que no siga este proceso de memorándum de inicio, seguimiento. Se puede ir directamente a un memorándum de resolución. Y cuando considera la solicitud, siempre la comisión tiene en cuenta estos tres aspectos. Si se ha denunciado la situación de riesgo ante autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no se hubiera podido hacer. ¿Esto qué quiere decir? Que no es necesario, no es un requisito, un prerequisito, haber agotado los recursos internos, a diferencia del sistema de peticiones y casos, que uno de los requisitos es haber agotado la vía interna. Si se analiza, si hubo una situación en la que se han presentado ante las autoridades, pero no es un prerequisito para que entren a analizar la solicitud. Y también puede ser que no necesariamente hayan acudido a las autoridades, sin embargo, pueden aquí motivar por qué no se pudo hacer. Luego en B, la identificación individual de los beneficiarios. Esta es la parte formal, pero es muy importante. La identificación de los propuestos beneficiarios, las medidas cautelares que quieren solicitar y la determinación de los grupos a los que pertenecen o están vinculados, y la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud se ha presentado por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentra justificada. Ya se los había mencionado, que hay casos que sí se pueden justificar, que no hubo un previo acuerdo entre el solicitante y el propuesto beneficiario. ¿Qué tipos de decisiones vamos a ver? Bueno, pueden ser de otorgamiento, no otorgamiento, pueden ser de ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares. Aquí les puse en este texto de que el otorgamiento de las medidas cautelares, cuando se adopten por el Estado, no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna de los derechos protegidos en la Convención u otros instrumentos aplicables. Quiere decir que si entran a resolver si se otorgan estas medidas cautelares, en el caso de que yo meta una solicitud, una petición al sistema de casos y peticiones, y he solicitado al mismo tiempo una solicitud de medidas cautelares, me pueden resolver sobre la medida cautelar, porque generalmente este proceso obviamente amerita un plazo más corto para analizar que el sistema de peticiones y casos, entonces probablemente me van a dar respuesta más rápido de la medida cautelar, pero mi petición sigue en el sistema de peticiones y casos. Entonces, el hecho de que me otorguen a mí una medida cautelar para que lo dicte el Estado, no significa que haya en sí, haya o no haya una violación de derechos humanos que yo he alegado en este sistema. Entonces, es independiente a la decisión. O sea, pueden estar conectadas, pero no significa un prejuzgamiento de que haya una violación a derechos humanos, porque se va a analizar en el otro sistema. Solicitudes desestimadas o improcedentes. La CIDH
ha considerado que estos temas no deberían de irse por esta vía del sistema de medidas cautelares. Muchas veces se le indica a las personas cuando son desestimadas, cuando no son otorgadas, se les indica de que pueden acceder al sistema de peticiones y casos. Entonces, entre ellas están las faltas al debido proceso y a las garantías judiciales, compatibilidad en abstracto de la aplicación de una normativa interna. La comisión no va a entrar a ver en el sistema de medidas cautelares, no va a entrar a ver la ley interna. No se puede, bueno, sí se puede, pero no se la van a otorgar, simplemente. No va a entrar a ver leyes internas, tampoco con relación al debido proceso, garantías judiciales, casos, solicitudes de pago de compensaciones, embargos económicos de carácter civil o mercantil, despidos de empresas privadas o instituciones públicas, falta de recursos económicos, entre otros asuntos de esta naturaleza. Entonces, yo creo que es importante ver en qué casos de verdad no me funciona esta vía, porque realmente se perdería el tiempo esperando una respuesta positiva sobre que me otorguen medidas cautelares cuando he solicitado conforme a estos temas. Nos vamos a tener a un no. Y ahora vamos a ver las medidas provisionales. Les he puesto aquí disculpen que está tronando. Aquí están los fundamentos de las medidas provisionales, que es el artículo 63.2 de la Convención y el artículo 27 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a leer que aquí en el derecho internacional las medidas no solo tienen ese carácter cautelar, sino preventivo. O sea, tienen un objetivo en común, las medidas cautelares y las medidas provisionales, de proteger un derecho en situaciones de urgencia y gravedad. Pero en este caso, las medidas provisionales son una garantía jurisdiccional. Veíamos que allá era políticamente relevante, pero no era jurídicamente vinculante, ¿verdad? No tienen ese poder jurisdiccional de obligar a los estados a que cumplan con estas medidas cautelares, pero hay buena respuesta. Cuando nos vamos a las medidas provisionales, sí, esta es una garantía jurisdiccional. Si la Corte dicta medidas provisionales y los estados no cumplen, sí tienen fuerza para obligar a los estados cuando han aceptado la competencia de ellos mismos. Por ejemplo, en nuestros países, las medidas provisionales, por otra parte, dentro de la jurisdicción, se ven o se analizan en las sesiones ordinarias o extraordinarias. Y ahí es donde toman parte del asunto con el objetivo de proteger el derecho y preservar una situación jurídica. Sin embargo, como la Corte Interamericana no está todo el tiempo en periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, en la práctica, cuando no está el presidente de la Corte, pueden tomar o pueden entrar a revisar una solicitud de medidas provisionales y pueden dictarlas. Normalmente les dicen medidas urgentes. Se les dice así en la práctica, pero al final son solicitudes de medidas provisionales. Entonces, aquí vemos el artículo 12 de la CIDH, en el que menciona que la Comisión puede solicitar medidas provisionales a la Corte de acuerdo al artículo 76 del reglamento. Y si se otorgan las medidas cautelares, mantienen su vigencia hasta que la Corte notifique que las partes
de las partes y de la decisión que hayan tomado. Ante una decisión de desestimación de una solicitud de medidas provisionales, la comisión no considera, no la va a considerar a menos que existan nuevos hechos que lo justifiquen, puede entrar nuevamente, pero en este caso sería solicitud de medidas cautelares. Luego, en el artículo 76 que nos mandó el artículo 25, este es el reglamento de la CIDH, que la comisión puede solicitar medidas provisionales. Entonces, aquí dice que puede solicitar medidas provisionales a la Corte en situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario para evitar daños irreparables a las personas. Al tomar esta decisión, la comisión considera la posición de los beneficiarios o sus representantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuál es otra diferencia? Porque ya vimos que había la diferencia de que uno es jurisdiccional y el otro es políticamente relevante. No tiene esa facultad para obligar a los estados. En este caso, es extrema gravedad. Vieron que en el requisito de las medidas cautelares era gravedad en la situación, urgencia e irreparabilidad. Entonces, la diferencia entre estos tres sería que en este caso es extrema gravedad. Y eso, bueno, no hay unos parámetros específicos porque, bueno, cada vez se le van a presentar nuevas situaciones y eso le cerraría un poco su análisis. Y claro, en los derechos humanos van evolucionando tanto y lo que mencionábamos, cada vez nuevos desafíos. Pero este es de extrema gravedad. Vamos a ver un ejemplo que se dio en El Salvador. Vamos a leer. La comisión considera los siguientes criterios en la solicitud cuando un Estado no ha implementado las medidas cautelares otorgadas por la comisión, cuando las medidas no hayan sido eficaces, cuando exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la jurisdicción de la Corte. Les explico esta parte por si hay algunos que no conocen más o menos cómo es el procedimiento de cuando la comisión envía los casos de peticiones, bueno, casos, sí, el del sistema de peticiones y casos, cuando alegan una presunta violación de derechos humanos, hacen una serie de recomendaciones, se le da seguimiento y si no se le da, si no cumple con todo esto que está diciendo aquí, por ejemplo, el Estado, en este caso las medidas cautelares otorgadas a la comisión, cuando no hayan sido eficaces, y la C, que es la que tiene que ver con esto, cuando exista una medida cautelar conectada a un caso sometido a la jurisdicción, entonces puede solicitarla también. Cuando la comisión lo estime pertinente al mejor efecto de las medidas solicitadas, para lo cual fundamentará sus motivos. Medidas provisionales pueden ser solicitadas, como les mencionaba, por la comisión respecto de asuntos no sometidos ante la Corte. Medidas dictadas respecto de casos sometidos ante la Corte previo a la emisión de su sentencia, cuando ya la comisión metió un caso a la Corte. En estos casos que les digo que el Estado no siguió las recomendaciones cuando se determinó una violación a derechos humanos, en el otro sistema las mete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en estos casos, cuando las somete a la Corte, previo a la emisión de su sentencia, puede pedir medidas provisionales si se da una situación que cumpla con los requisitos que veníamos viendo de extrema urgencia, extrema gravedad, perdón, urgencia e irreparabilidad. Y medidas dictadas, mantenidas o solicitadas con posterior a la emisión de la sentencia. Entonces, aquí ya la Corte, digamos, dictó su resolución, pero se puede solicitar medidas provisionales después de esa sentencia de
de la Corte. Derechos protegidos a través de las medidas provisionales. Siempre nos vamos a la vida e integridad personal, sin embargo se van a encontrar con más derechos conectados siempre a la vida e integridad personal. Van a haber de libertad personal, entre otros, que inciden. Quería mostrarles esta resolución. Este es el primer otorgamiento de medidas cautelares por riesgo de feminicidio y fue el 5 de febrero. Quiero que entremos a ver, les voy a compartir la resolución. Pueden ver, no sé si estoy compartiendo ahorita la resolución. Sí, sí se puede ver la resolución. Perfecto. Entonces, vamos a ver la estructura y aprovechamos a ver esta maravilla de otorgamiento de medidas cautelares, que es ante riesgo de feminicidio y que tomaron en cuenta para analizar. Entonces, es respecto de Colombia. Aquí la comisión hace una introducción de cuando recibió la solicitud de medidas cautelares. Se le solicitó información al Estado y a los solicitantes nuevamente y ya les describo la situación. Se analizaron los alegatos de hecho y de derecho. Aquí menciona que las personas como propuestas beneficiarias se encuentran prima facie en situación de gravedad. Utilizan mucho este término, pero es como a primera instancia, o sea, se puede palpar que hay una situación de gravedad. Y bueno, les voy a comentar un poco sobre este caso. Es una mujer de Colombia que vivía junto a sus hijas, vivía con su novio, tuvo una relación con esta persona 4 años y sufrió violencia de género, violencia física, psicológica, y en ese término de 4 años hizo denuncias ante las autoridades competentes, pero nunca se le dio seguimiento, aparte de que su expareja le obligaba a desistir en varias de esas denuncias. Entonces, ya había sufrido violencia dentro de esta relación, estaba en un círculo de violencia, sale de esa relación y sigue siendo amenazada por esta persona, bueno, no, ya está otorgada esta medida cautelar, no es una presunta legal, sino esta persona la seguía amenazando, la seguía acosando, y en una de ellas, de tantas amenazas, estaba fuera de su casa la señora, estaba con una de sus hijas y le disparan a ella, le alcanzan a disparar a su hija y le alcanzan a disparar a su primo. Ella alcanzó a identificar que la persona que le había disparado era una persona que trabajaba con su expareja. Para ese entonces creo que ya había puesto denuncias nuevamente por el acoso, y antes de ello, antes de que sufriera este ataque, la señora había recibido charlas por parte de las autoridades de autoprotección. O sea, una revictimización súper clara. No nos vayamos tan lejos, un ejemplo de te voy a enseñar, te voy a regalar una falda larga para que no te vayan a acosar o violar. Entonces venían las autoridades y llegaban a intentar darle charlas de autoprotección. Me parece muy indignante, la verdad. Entonces, ella sigue con las denuncias, pero no hay nada, esta persona sigue libre a pesar de todas estas denuncias. El papá de sus niñas intenta proteger a sus hijas, ¿verdad? Porque al parecer al entrarse con ella estaban en peligro. Y el Estado en sí, las autoridades intentaron enfocarse, lo cual está muy bien en la niña, en el beneficio de la niña,
pero no se fueron al fondo del asunto. Entonces la señora decidió, a través de de un solicitante, eh, solicitar estas medidas cautelares. Le pidieron información al Estado y el Estado les menciona de que les menciona un testimonio que había hecho la señora con tal de que siguiera ella teniendo la autoridad personal, la tenencia de las niñas. Entonces, a pesar de que ella siempre se encontraba en constante riesgo porque esta persona le enviaba mensajes, se burlaba de ella después de que había estado en el hospital, de que estaba pagando, de que eran evidentes las amenazas, las autoridades no llevaban a cabo medidas efectivas. Entonces, se agarró prácticamente el Estado de esta situación, de que sí hizo algo por su hija, de que tomaron el caso, de que llegaron a darle clases de autodefensa y que al final no seguían siendo efectivas. La señora se cambió de lugar de vivienda cuando aún estaba en el proceso de que le podrían quitar a las niñas y esta persona que la seguía amenazando se volvió a cambiar de casa cerca de ella. Entonces, la, la CIDH otorgó estas medidas cautelares a favor de la señora. Esto es reciente, ha sido este año, y bueno, hay que darle seguimiento tal vez a través del sistema de seguimiento de la CIDH. Después, y les voy a enseñar aquí el, en qué se fundamentó, en qué se fundamentaron los abogados y comisionados en el análisis para ver la situación de gravedad y urgencia y reparabilidad. Entonces aquí siempre les explican, aquí va en la resolución el artículo 25 con los 3 requisitos de gravedad de la situación, la urgencia de la situación, el daño irreparable, y más abajo, en el punto número 27, al momento de valorar el requisito de gravedad y tomando en cuenta el contexto, dice la CIDH, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.6, la Comisión ha conocido sobre los obstáculos que tienen las mujeres. Quiero que se fijen aquí. Tienen los obstáculos que tienen las mujeres al intentar denunciar los hechos de violencia sufridos, así como la falta de protecciones y garantías judiciales para proteger su dignidad, seguridad y privacidad durante el proceso. En su reciente informe se ha indicado que en la región las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y protección de sus derechos fundamentales en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está tomando en cuenta acá la CIDH? Está tomando en cuenta, aparte de los hechos, las pruebas, todo lo que ha pasado previamente la señora, un intento de una tentativa de feminicidio, es que tomó en cuenta el contexto regional sobre la violencia contra las mujeres. Entonces, aquí lo explica. Aquí menciona mucho contexto sobre la violencia de género. Y aquí más adelante, vamos a ver sobre la urgencia, el requisito de urgencia. La CIDH observa que de acuerdo con ambas partes, la propuesta beneficiaria se mudó a otro municipio. Sin embargo, las solicitantes alegaron que él también se habría mudado a dicha ciudad y continuarían las amenazas en contra de la propuesta beneficiaria. Pese a las anteriores situaciones que venían viviendo. Entonces, aquí se fundamenta la inminente urgencia que había por parte de este caso y
qué derechos están protegiendo. Derecho a la vida y a la integridad física. Entonces, la decisión acá dice que adopte medidas cautelares para preservar la vida y la integridad personal de la señora y su núcleo familiar con perspectiva de género o los enfoques diferenciados que resulten pertinentes. Y esto principalmente por lo que veníamos viendo, bueno, no solo por la violencia de género directamente desde su pareja, sino desde ese carácter estructural que venía. O sea, venimos y recibimos que una charla de autodefensa, estamos como dando consentimiento de que tenemos que protegernos todo el tiempo cuando no debería de ser así. Entonces estamos aceptando estas actuaciones que parecen ser normalizadas. Y bueno, este enfoque diferenciado, ¿verdad? Es un tema estructural y de educación que nuestros estados deberían de hacer a través de políticas públicas y con la educación para poder prevenir estas situaciones. Y ya se nos está yendo un poquito el tiempo. Les tengo un ejercicio, no sé si alcanzamos. Les voy a leer el ejercicio y quiero ver si me pueden identificar qué derechos pretende el solicitante proteger y si es procedente o improcedente de acuerdo a lo que hayamos visto. El 12 de marzo de 2017, el señor Juan, propuesto beneficiario, solicitó medidas cautelares ante la CIDH. Alega haber sido denunciado por el delito de hurto y no haber tenido la oportunidad de defenderse durante el proceso penal. Alega no haber contado con la asistencia de un procurador o abogado particular durante la audiencia inicial, aún así se llevó a cabo la misma. El propuesto beneficiario alega haber sido condenado injustamente por el delito que se le acusó. Además, no tuvo la oportunidad de recurrir a una segunda instancia debido a que desconocía sobre este derecho. El plazo para recurrir se venció y ahora debe cumplir con la condena que consistirá en pagar la cantidad de $500. Bueno, podemos decir otro. Estamos dolarizados aquí en El Salvador. Por ello, solicita a la CIDH que dicte medidas cautelares a su favor para que declaren nulidad en el proceso penal por no haber contado con las garantías de un debido proceso. Asimismo, alega la gravedad de la situación, la urgencia debido a que el plazo para recurrir ya venció y será efectiva la condena. Vamos a simular de que sí cuenta con pruebas que constatan la situación que relata el señor Juan y ahora necesito que identifiquen los derechos y después de identificar los derechos que pretende el señor que le sean protegidos, si es procedente o no es procedente de acuerdo a lo que venimos viendo. Voy a dejar de compartir ahorita para ver las respuestas. Adelante, Bianca. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, y buenas tardes con todos. En primer lugar, yo creo que si tenemos en cuenta que la persona ya prácticamente está condenada, por decir, a ese pago de una cierta suma de dinero, ¿no? Por supuesta reparación debido al delito que ha cometido. Considerando que, por ejemplo, puede no pagar esa suma de dinero por algún motivo X, y eso implicaría, por ejemplo, que pueda ir a la cárcel. Ahí yo creo que los principales derechos que se estarían protegiendo serían en primer lugar el derecho a la libertad y el derecho incluso a integridad física. Y también lo que vienen a ser los derechos a un debido proceso. Y sí podría ser considerada procedente porque tenemos una situación grave, en tanto que sí son diversos derechos que han sido no
no son solo pasibles de ser vulnerados, sino que de hecho ya han sido vulnerados porque la persona no ha tenido acceso a un debido proceso, el Estado no cumplió con informarle de todos los recursos a los que podía tener acceso precisamente, y eso conllevó pues a una indefensión de parte de esa persona. Y sí es una situación urgente, se podría decir, porque como dice, el plazo para recurrir ya venció. Y la única opción que tendría esta persona sería de pagar, y si no paga, por ejemplo, podría estar expuesto a otro tipo de sanción, como podría ser ir a la cárcel. Respecto al daño irreparable, sí no estoy muy segura que la medida busque evitar un daño irreparable, pero sí creo que estamos ante una situación grave y urgente. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Vamos a responder porque, bueno, no tenemos mucho tiempo y quiero que vean otro ejercicio. Ahorita respondemos. Me gusta mucho tu análisis y de hecho yo intenté hacerlo más sencillo, pero te fuiste más allá realmente. Me gustó bastante tu análisis. Sin embargo, como de acuerdo a lo que tenemos específicamente acá, que tenemos que no se menciona que va a ir a la cárcel, sino que es una condena que consistirá en pagar la cantidad. Digamos de que ya se revisó la parte formal, pero le falta información. De acuerdo a lo que tenemos acá, tenemos que fijarnos. Si están viendo, alcancen a ver la pantalla. Sí. Bueno, alega haber sido denunciado por delito de hurto, no tuvo la oportunidad de defenderse, alega no haber contado con asistencia, fue condenado injustamente, no tuvo la oportunidad de recurrir en una segunda instancia y por ello solicita medidas cautelares para que declaren la nulidad en el proceso penal por no haber contado con las garantías de un debido proceso. Como en este caso no se especifica que va realmente a ir a la cárcel, no está mencionando una gravedad en la situación recuerden los derechos que veníamos viendo que son de difícil reparabilidad, que son de la vida, la integridad física. En este caso, principalmente, los derechos que se están identificando son derecho a un debido proceso y a sus garantías. No se podría ir por el sistema de medidas cautelares a menos que mencionara que está en peligro su vida y pueda identificar bien la situación. Pero de acuerdo al ejemplo, pero me gustó mucho, gracias por participar de verdad, sería que está solicitando que se interprete por una parte la ley, porque dice, espera que dentro de las medidas se declare la nulidad en el proceso penal. Y recordemos en las improcedencias que veníamos viendo, yo después les voy a dejar disponible estas láminas para que les pueda servir o lo puedan compartir, está bien. Entonces quiere que entre a que vean, a que interpreten la ley interna y quiere que consideren una presunta violación de derechos humanos porque ya se violó ese derecho en sí, se le venció el plazo para recurrir, no tuvo derecho a defensa en una audiencia, entonces sería desestimada por el tipo de derechos que pretende que le sean protegidos y porque no hay mucha información. Podría ser que se solicite más información, que sea más específico, pero no menciona realmente si su vida o su integridad física está en peligro. Así que probablemente este caso sí podría irse al sistema de peticiones y casos, pero antes debería, si bien se le venció ahí el plazo, según el caso, la solicitud para recurrir, podría ir a una instancia superior como un amparo a la Corte Constitucional. Tendría que
agotar las vías internas. Pero bueno, así estamos aprendiendo, que recuerden que el debido proceso no, normalmente son desestimadas a menos que haya un caso en el que de verdad diga, sí, voy a, por ejemplo, hubiera dicho, voy a ir a la cárcel, temo por mi vida, estoy siendo amenazado. Entonces tienen que verse distintos factores porque esto no es cuadrado de verdad. Se tiene que ir a analizar bien el caso específico, pero quiero que se metan en mente que, por ejemplo, aquí no se ven, eh, no se intentan proteger este tipo de derechos, como el debido proceso y su garantía, sino en el sistema de peticiones y casos. Es improcedente, improcedente, en este caso sería improcedente. Ahora, este ejercicio está basado en la vida real, está actualizado. Fátima Martínez, en Honduras, solicita ante la CIDH la adopción de medidas cautelares a favor del señor Miguel Sánchez. La solicitud de medidas cautelares indica que el propuesto beneficiario se encuentra desaparecido desde el 30 de abril de 2020, cuando se trasladaba a otra ciudad y fue detenido por agentes policiales por violar la cuarentena impuesta por la pandemia de COVID-19 desde ese día. Perdón, desde ese día se desconoce su paradero. 3 amigos del señor Sánchez fueron testigos de la golpiza que le propinaron los policías que lo detuvieron. Hubo denuncias por parte de la madre ante la fiscalía, sin embargo, no hubo una diligente investigación para su búsqueda y afirman que existen varias hipótesis de lo que pudo haber pasado. Al solicitar la información, la CIDH, al Estado, el mismo afirma que hay un procedimiento abierto y que se han llevado a cabo varias diligencias para dar con el paradero del señor Sánchez. La señora Fátima teme por el señor Martínez y las diligencias ineficaces de las autoridades. Entonces vamos a imaginar que aquí sí hay pruebas y también quiero que me participe alguien para identificar qué derechos se pretenden proteger al señor Martínez Sánchez. Disculpe, yo considero que los ¿Sí? derechos que se estarían presuntamente vulnerando, bueno, serían a la libertad personal e integridad. Sin embargo, no sé si es que se podría otorgar una medida cautelar en el sentido de que ya el Estado ha comunicado que sí está teniendo una debida diligencia en la investigación, ¿no? En todo caso, las pruebas que dicen sí se refieren a que el Estado está cometiendo irregularidades dentro de la investigación. Las pruebas se referían a las pruebas remitidas por la persona solicitante de que ha denunciado ante la fiscalía, pero siguen sin encontrar el paradero del señor y mencionan en su hecho cronológico que antes de desaparecer fueron testigos 3 personas de haberle propinado una golpiza. Bueno, entonces yo considero que sí se podría otorgar una medida cautelar porque puede existir cierta aquiescencia por parte del Estado al actuar de sus propios agentes policiales. Entonces es razonable que se tenga o que se exija un mayor control y cuidado en quiénes van a llevar la investigación, cómo van a llevar la investigación y sobre todo que lo hagan de manera inmediata, con resultados concretos o al menos con evidencia de que están haciendo lo mejor que puedan para decirse que están salvaguardando los derechos que he mencionado y pues sí existiría una urgencia en cuanto a eso y gravedad también. Y por otro lado, en cuanto al daño inminente o el riesgo inminente, perdón, irreparable, también porque la privación de la libertad y cómo pueda estar siendo afectada su integridad personal y su propia vida, igual es algo que probablemente después, cuando lo encuentren en el estado en el que esté, ya sea difícil de poder revertir las cosas, ¿no? Si es que ya ha sido afectado. Perfecto, muchas gracias Nilda por tu participación. Ahorita vamos a resolver juntos. Avísenme si pueden ver la pantalla.
Sí, sí se puede observar. Perfecto, gracias. Bueno, efectivamente, en este caso, está basado en una solicitud, un otorgamiento real, ya les dije, ya les adelanté. Los derechos que se están protegiendo, como tú lo mencionabas, a la vida y a la integridad personal, porque no saben de su paradero, se le pidió, se le solicitó información al Estado, dijeron que estaban haciendo debidas diligencias, pero que podían haber otras hipótesis, pero siguen sin encontrar al señor. Entonces, los derechos que sí se pretenden proteger porque no se sabe de su paradero y también por los hechos que acaecieron antes, o sea, le propinan una golpiza antes, hay testigos y hay medidas ineficaces por parte de las autoridades. Y la decisión adoptada por parte de la comisión fue otorgamiento de medidas cautelares. Esto es reciente en agosto. Se lo voy a dejar. Es esta resolución. Yo le cambié los nombres y pueden entrar a ver con más detalle. Esta es la resolución 4320 de este año. Facundo José Astudillo Castro, argentino. Entonces, la comisión sí decidió otorgarle medidas cautelares para que den con el paradero del señor Facundo. Luego vamos a ver, bueno, terminamos estos ejercicios. Muchas gracias por participar y rápidamente vamos a ver este caso que fue medidas provisionales respecto de El Salvador, asunto B. Les voy a leer un poco el contexto. Lo saqué de una nota de Segil 2015. Era una joven salvadoreña que padecía de una enfermedad crónica, era lupus eritematoso, creo que sistémico, y quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y además porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida. Sin embargo, los médicos del sistema público no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente, porque debo aclarar que en El Salvador está penalizado completamente el aborto, incluso el aborto terapéutico. Hay un grave problema de violación de derechos humanos en cuanto a eso. Hay muchas mujeres que son penalizadas por abortos naturales. Y sobre todo quienes más sufren son mujeres con escasos recursos, y este era uno de ellos, uno de estos casos. Sin embargo, los médicos tenían miedo a ser sancionados, porque obviamente es sancionado penalmente. La sala de lo constitucional realmente se llevó a un amparo, pero al mismo tiempo solicitaron medidas cautelares a la CIDH, y la CIDH solicitó medidas provisionales ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana las otorgó y le dio seguimiento, pero seguíamos teniendo este problema, y este fue un caso muy polémico por el hecho de que está penalmente prohibido en todas las formas, y esta mujer de verdad estaba en riesgo su vida. Y aquí se aplicó, ven, lo de extrema urgencia, o sea, estaba embarazada, estaba enferma, el, el feto padecía, tenía anencefalia, su sistema nervioso no funcionaba y recomendaban los médicos realmente un aborto terapéutico. Se dio seguimiento de parte de estas medidas provisionales para que se interviniera, y las respuestas del Estado siempre eran que está con un cardiólogo, que estaba con todos los especialistas, pero al final no respondían a lo que de verdad la víctima de esta normativa, ¿verdad? Somos víctimas las mujeres de esta normativa. Estaba enfrentando. Entonces, bueno,
el amparo que sometieron aquí a nivel nacional ante la Sala de lo Constitucional estaba muy mal redactada. La verdad es que intentaba incriminar más que todo a los doctores y eso no ayudaba y no estaba encaminado en sí a ayudar a la señora. Entonces, al final, les quiero enseñar este levantamiento de medidas provisionales. Quiero ver. Aquí está, perdón. El Estado, después de que nació el feto, le hicieron una cesárea y realmente no se le hizo un aborto terapéutico. Entonces, obviamente no vivió, o sea, nació y vivió unas cuantas horas. Entonces, después de eso, pues, el Estado se estaba agarrando de que sí se hizo todo lo necesario, estuvo en todos los especialistas y todo eso, porque siempre se iban a la Constitución de que se protege la vida desde la concepción y realmente esto ha afectado más que todo por la parte penal que está totalmente prohibido. Entonces, al final lo único que hicieron fue una cesárea y años después muere la señora y claro que tuvo incidencia y no se le dio la debida diligencia a su caso en específico. Así que fue muy triste, la verdad, este caso y hay muchos casos iguales acá. Y en esta, el Estado le solicita a la Corte el levantamiento de las medidas provisionales. Entonces, al final la Corte sí decide que va a levantar las medidas provisionales porque ya el objeto de protección, el derecho que se iba a proteger ya no estaba vigente. Pero colectivos de la sociedad civil, colectivos feministas, siempre están a la vanguardia intentando proteger derechos de mujeres que enfrentan estos desafíos, principalmente mujeres con escasos recursos. Creo que sí hay un caso en la comisión, pero que ahorita está en proceso y creo que va a llegar a la Corte Interamericana. O sea, las medidas cautelares y provisionales aquí, bueno, se le dio tal vez una atención, pero no la que realmente necesitaba. Así que bueno, aquí se los voy a dejar. Y aquí hay algunos casos que pueden ser de interés de medidas provisionales, en el que se ve integridad personal y derecho de circulación y residencia. Siempre van junto con integridad personal. No extradición, vida, y es caso Loaiza de Tamayo versus Perú. No extradición, vida e integridad personal. Caso Wong Ho Wing versus Perú. Y este de vida e integridad personal, protección a la familia y derecho a la nacional en caso de asuntos ajenos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana. Aquí dejo algunos links de interés en donde están las medidas cautelares, las pueden encontrar, están ordenadas por año y hay un breve resumen ahí, cuando les interesen pueden buscar de sus países las decisiones y también estadísticas de los informes finales que pueden darle seguimiento. Y ahora vamos a dejar tiempo, creo que me he pasado, para comentarios que quieran hacer o no sé, espero Sí, bueno, que hayan disfrutado un poco. sí, buenas tardes. No, comunicarle que aún tenemos tiempo, bueno, tenemos tiempo hasta las 5 de la tarde, entonces, digamos, vamos a aprovechar este tiempo que nos queda para las preguntas que quieran hacer las demás. Para hacer comentarios. Entonces, bueno, los invito para que hagan preguntas por el chat o pidan la palabra por el micro. También, bueno, mientras van preguntando o pidan la palabra, yo también tenía algunas dudas, inquietudes. ¿Sí?
por ejemplo, respecto a los casos, me pareció muy interesante, me gusta la dinámica de los casos, es como nos hacen Sí, analizar. como que uno entiende, Sí, sí va entendiendo mejor. sí, es como ya más aplicado a la realidad, es como se Sí. puede diferenciar. Tenía una duda, en el caso de desaparición forzada, vi que puso que los derechos afectados eran vida e integridad, pero mi duda era, ¿pero no sería también libertad personal? Porque digamos que siempre había entendido de que, claro, la desaparición no es como un secuestro, pero creo que de alguna forma también se afecta a la libertad, ¿no? Porque es como cuartos, o sea, la persona no puede ir a otra parte. Entonces, eh, ¿cómo es exactamente? O sea, la medida cautelar cuando dicen afecta vida e integridad, o sea, solamente lo marcan en eso, en desaparición forzada, o también agregan libertad personal. Recuerden que les mencioné en qué estaba fundamentado también en los protocolos, también hay uno sobre desaparición forzada. En este caso específico sobre, de hecho, desaparición forzada, que sí amerita, está el caso, ahí se los dejo y pueden leer más específico, pero ahí sí como que fue claro en la resolución de que era vida e integridad personal. Pero yo creo que vamos a seguir viendo como una evolución en la que van a ir abordando como más derechos, siempre conectadas con la vida e integridad física. Lo que sí es que veo, yo he podido percatarme de una diferencia con relación a las medidas provisionales que dicta la Corte, que les mencionaba ahorita, que menciona incluso uno de derecho a la nacionalidad, pero siempre va conectado a integridad personal. Entonces, creo que principal en lo que se fundamenta realmente, o sea, como que lo más importante es la integridad personal, la física y personal y la vida. O sea, es como que lo más, lo que es de más difícil reparabilidad, aunque vaya de repente aquí está relacionada a la desaparición forzada, porque es una desaparición forzada, pero siempre se remiten a estos dos derechos. La verdad es que sí se pudo, es un buen análisis, se pudo haber mencionado, pero ahí si ustedes ven, la comisión hace mención de vida e integridad física, pero se trata de una situación en la que hay desaparición forzada. Van a haber más casos en las que se han otorgado medidas provisionales que van a ver que sí engloban otros derechos, pero no son derechos así a secas, sino que siempre vienen conectados, como les venía mencionando, con la vida e integridad física, como hay en casos de tratos crueles. En este caso este señor fue golpeado por autoridades previamente a su desaparición, entonces, bueno, tomaron en cuenta el contexto, las circunstancias, la respuesta del Estado y principalmente el resultado, que es que no han encontrado a esta persona. Claro. Claro, entiendo. También otra duda que me surgía, que era de cuando usted mencionó de que habían casos donde se podía prescindir de la voluntad del beneficiario. Entonces, Sí. no me queda tan claro o sea, en qué situaciones sería donde puedas prescindir Eh, de consentimiento. podría ser relacionado a la libertad personal o desaparición forzada. Por ejemplo, en el caso de desaparición forzada no tienen un contacto en el que el propuesto beneficiario le pueda firmar o expresarse o comunicarse. Entonces el solicitante a favor del propuesto beneficiario, en ese caso es seguro que no hubo un previo acuerdo y ha sido como una excepción en casos en los que no hay comunicación y es urgente. Claro. Bueno, una última duda de mi parte, bueno, Sí. después saber de quién queda dando la palabra, pero también algo que me pareció interesante, bueno, al menos yo no lo había escuchado, y Ujú. que mencionó de que, o sea, no era necesario tener un caso para pedir la medida cautelar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, cuando piden la medida cautelar, o sea,
hacen el mismo mecanismo de pruebas y todo, pero ya no se basa en un caso. Y imaginemos que después, si este caso sí se eleva como petición, no está Sí, vinculado. eh, digamos, hay dos sistemas que son, bueno, podríamos decir que se trabajan independientemente, pero todos están interconectados. Entonces, tenemos el sistema de peticiones y casos, que generalmente es cuando se presume una violación a un derecho humano y que la comisión entra a valorar, o sea, entra en ese proceso del sistema de peticiones y casos. Y tenemos por otra parte el sistema de solicitudes de medidas cautelares, que es para prevenir una violación a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un caso, quiero solicitar un, voy a hacer una petición y al mismo tiempo voy a solicitar una medida cautelar. Voy a solicitar una petición porque me violaron mi derecho al debido proceso, porque implantaron las pruebas en contra de mí, no tuve derecho a defenderme y las autoridades me han amenazado que si yo insisto en mi verdad, me puede pasar algo malo, no sé, tengo amenazas. Entonces, por una parte tengo esta presunta violación a mi derecho a la defensa, derecho a un debido proceso, pero por otra parte también tengo un derecho que quiero que me protejan y que no estoy dispuesta a solicitar a las mismas personas que me han violado mi derecho. Entonces, cuando entra uno a hacer, a llenar el formulario de petición, ahí va a haber una opción en la que hace mención si yo quiero solicitar una medida cautelar y por qué lo debo de fundamentar. Entonces tengo dos derechos diferentes. Por un lado, el derecho al debido proceso y por otro lado, a mi vida. Me están amenazando las autoridades. Claro que van a entrar a ver las pruebas, las circunstancias y todo esto que les venía mencionando. Entonces, yo puedo también meter solo una medida cautelar o solo una petición sin medida cautelar. O sea, pueden ir juntas, o sea, pueden solicitarse al mismo tiempo, pero por derechos distintos, porque ya vimos que las medidas cautelares protegen ciertos derechos para prevenir una violación a derechos humanos, y el sistema de peticiones lo que hace es analizar una presunta violación a derechos humanos. Entonces, cuando dice como que no guarden conexidad, quiere decir que no es un prerequisito eh, que tenga una petición en este otro sistema. Puedo solicitar a secas la medida cautelar. Y el hecho de que me otorguen o no me otorguen no significa que ya haya un prejuzgamiento sobre la petición que he hecho para que analicen si hubo una violación a mis derechos. Entonces, por esa parte hay dos sistemas que están interconectados, pero puedo vivir del otro, dependiendo de mi caso. No sé si me di a entender. Sí, sí, sí. Sí, Muchas perfecto. gracias. Bueno, a ver, si alguien tiene una pregunta, bueno, puede preguntar por el chat. Yo tengo una pregunta, disculpen. ¿Sí? Doctora, le quería preguntar, por ejemplo, si es que se puede presentar una medida cautelar ante una medida legislativa, una ley, mejor dicho, que represente un riesgo para la vida e integridad de la población. O sea, en este caso, de repente aún no hay ningún caso en concreto visibilizado de vulneración, pero sin embargo, el texto mismo de por sí ya representa un riesgo. No sé si se puede presentar una medida cautelar respecto de una norma. Y la otra pregunta es acerca de los menores de edad. Si se quiere presentar una medida cautelar a favor de un menor de edad como beneficiario, se necesita la autorización de los padres. Esas dos dudas. Perfecto. Respecto de la primera pregunta, no se aceptaría una solicitud de medida cautelar porque se entraría a una interpretación interna. Entonces, bueno, recordando lo de la soberanía nacional, ¿verdad? Sí hay un compromiso, pero
este sistema, como les venía diciendo, es excepcional y complementario. Entonces, en lo que vimos, que normalmente las solicitudes de medidas que abordan estos temas de interpretación de normas internas, compensación de pagos, debido proceso, normalmente son desestimadas. Entonces, someter una ley no sería de competencia de la CIDH. En este sistema tampoco, porque, como les mencioné, es complementario y excepcional. Tendría que ser cuando falle el sistema, cuando nuestros sistemas tengan una falla. Y principalmente porque los derechos que protege son vida, integridad personal. Entonces, no podría entrar a eso. Definitivamente sería desestimada si se llevara. Lo que sí se podría, tal vez, la CIDH sirve también como un órgano consultivo en la materia. Entonces, tal vez una propuesta de ley sí, y solicitar una opinión consultiva a la CIDH, creo que sí sería bienvenido siempre y cuando el Estado se lo solicite o sean personas que quieren proponer una propuesta de ley. Y con relación a los menores de edad, no he visto en lo que pude estar, no les puedo afirmar, pero los casos que yo vi en los que tenía que ver con menores de edad, siempre había un solicitante a favor de los menores, y creo que no llevaba autorización. Normalmente pueden ser los papás o un tercero, pero sí se entraría a analizar, se entraría a analizar. Que yo sepa, no hay, no solicitan autorización, principalmente por el bien superior del niño y, bueno, entre otros derechos que hay que tomar en cuenta cuando son menores de edad. Entonces creo que le dan primordial atención. No creo que en una situación tal vez de extrema gravedad y que se justifiquen todos estos fundamentos que veníamos viendo y los requisitos, no, no creo que sería un problema que entraran a analizar. No sé si hay alguien más o si tienes alguna otra pregunta. Jacqueline, cuando se mencionó que las medidas cautelares protegen a personas y grupos de personas, estas medidas alcanzarían a otros, estas medidas alcanzarían los derechos difusos cuando un grupo de personas se ven afectadas por medidas tentativas del Estado frente a este grupo. Sí, de hecho ustedes pueden buscar, hay varias solicitudes de medidas cautelares que fueron otorgadas con base en los derechos que iban a ser protegidos, que era a pueblos indígenas, pero tenían que ser determinables y bien determinados. O sea, es más difícil a que una persona natural lo solicite en un caso específico, pero a este caso de grupos, ese podría ser un ejemplo. Por ejemplo, pueblos indígenas que sean determinables, en los que, por ejemplo, haya un caso de contaminación en el medio ambiente que afecte su salud, pero eso es muy difícil de probar. Tendrían que tener muchas pruebas, pero sí hay medidas otorgadas. No sé si hay alguien más. No hay de qué. Bueno, a ver, vamos a dar, bueno, aprovechen los últimos minutos para preguntar antes que termine. Bueno, podría aprovechar, creo que, sí, también una pregunta que le hice al comienzo,
¿Sí? era de, o sea, como usted mencionó, no hay como una brecha tan clara entre separar gravedad con extrema gravedad, pero no sé si nos podría dar como un ejemplo más concreto donde podamos ver esa diferencia de gravedad con extrema gravedad. Tal vez nos podemos ir al caso que les mencionaba, del caso B versus El Salvador, en el que era un caso en el que no el tiempo era un factor, porque, bueno, estaba enferma y estaba embarazada y el embarazo tenía mucho que ver con la situación. Entonces, bueno, es un tiempo determinado en el que está embarazada y que depende de eso su vida. Prácticamente este fue el factor tiempo y la situación que bueno, el Estado no respondió como debía, al final no respondió, pero este podría ser un ejemplo claro. Creo que el tiempo y la gravedad, como que estos dos, y se tendría que analizar como que cuánto tiempo está por llevarse a cabo esta afectación. También podría ser, creo que aquí tengo un caso. En los casos que les mencioné de medidas provisionales sobre la nacionalidad, si tienen tiempo lo pueden leer, que era sobre haitianos, sobre los haitianos, el caso de la nacionalidad que iban a hacer, les iban a quitar la nacionalidad. ¿Y qué implica que les quiten la nacionalidad? Todos nuestros derechos. Entonces, bueno, en ese caso se puede ver como son casos que yo puedo identificar muy extremos, en el que pueden quedar apátridas. Este caso del factor tiempo, yo creo que es muy importante fijarse más que todo en el tiempo y conjugarlo con la situación. Pero esto va a variar. Lo que mencionaba antes es que no hay criterios como bien específicos, porque vamos a ir viendo una evolución siempre en las resoluciones y en las medidas que se vayan dictando, porque nos enfrentamos a nuevos desafíos de nuestros derechos, lo que antes no nos afectaba. Imagínense ahora violar una cuarentena, significa que algo tan grave, o sea, nos van a desaparecer o pueden hacer cosas, pueden golpearnos. Nos enfrentamos a nuevos desafíos y creo que nos cierran mucho, como que con criterios, por eso mismo de que les da un espacio de interpretación. Recuerden que en derechos humanos no es un cuadrado nunca, y vamos a ver, lo que sí podemos hacer es revisar precedentes y comparar un poco. Tal vez ahí nos podemos dirigir un poco para ver qué parámetros han utilizado. Les recomiendo que vean la parte de las resoluciones, de cómo resuelven. Ahí les dejé dos ejemplos de medidas provisionales que son respecto de Perú. Yo creo que les pueden servir mucho para después ver nuevas situaciones y poderlos relacionar. Pero yo creo que no hay parámetros más que para identificar la extrema gravedad y gravedad que irse a los precedentes y ver cómo resolvió la corte. Pero yo creo que el factor tiempo, como les vengo mencionando, es muy importante. Factor tiempo y la situación son casos súper extremos que nos llevan a, de verdad, estar en un inminente riesgo. Muchas gracias. Bueno, entonces creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a usted por ella. ¿Tienen una pregunta? Ah, ¿tiene una? Ay, sí, adelante. Sí, la última. Doctora, buen día. Tenía una pregunta, doctora. Cuando comentaba en su exposición acerca de medidas cautelares que eran, acá lo noté, políticamente relevantes, pero jurídicamente no vinculantes, y creo que entendí que las medidas provisionales sí serían jurídicamente
vinculantes. Por lo tanto, en el primer caso quedaba a conocer que creo que pedían las medidas y creo que lo que trataba en el petitorio era de que intervengan porque se estaba violando, creo, el debido proceso, el derecho al debido proceso. En ese caso, doctora, medida cautelar no hubiera funcionado por lo que no es jurídicamente vinculante. Ahí no me quedó un poquito claro. Claro. Respecto de ese caso, quería principalmente que recordaran en qué situaciones es que la CIDH considera que no es pertinente otorgar medidas cautelares. Les mencionaba que el debido proceso, garantías procesales, se ven más que todo en el sistema de peticiones y casos se pueden ir por esa vía. Entonces, cuando me refiero a políticamente relevante, me refiero que no tiene ese poder jurisdiccional que tiene la Corte Interamericana, porque el otro es un órgano jurisdiccional y que sus resoluciones son vinculantes a los estados. En cambio, la CIDH tiene otra naturaleza que no es jurisdiccional, pero es un órgano que, bueno, se encarga, ya vimos, de la observancia, monitoreo de los derechos humanos, tiene muchas tareas y lleva a cabo recomendaciones, lleva los casos a la Corte, a través de la CIDH se llevan los casos a la Corte. Entonces, las resoluciones, bueno, la CIDH brinda principalmente recomendaciones, recomendaciones para que adopten los estados. Entonces, por otro lado, tenemos las medidas provisionales, que son resoluciones vinculantes. Sin embargo, los estados, bueno, hay una respuesta bastante positiva en cuanto a responder a las recomendaciones de la CIDH por parte de varios estados. Hay unos estados que no, hay que irse a los informes para ver y darle seguimiento. Y no sé si me di a entender que un órgano es jurisdiccional y el otro no es jurisdiccional, pero es relevante y hay mucha respuesta positiva por parte de los estados y que la naturaleza de la CIDH no es jurisdiccional. Son recomendaciones que hacen a los estados a través de los sistemas de peticiones y casos, o se le pueden hacer consultas, como mencionaba, por ejemplo, propuestas de ley, se le puede pedir una opinión consultiva. Entonces, la naturaleza de estas resoluciones es diferente, como que una es vinculante y la otra no es vinculante, pero a pesar de ello, los estados están respondiendo, algunos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes Bueno, por participar. muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío Sanabria. Ha sido realmente un placer, un gusto compartir esta sesión con usted. Gracias por su exposición. De igual forma, también esperamos que nos comparta, por favor, las diapositivas. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, desde el Círculo de Derechos Humanos queremos agradecer por esta brillante exposición. Muchas gracias. Y igualmente agradecer a los participantes, a todos los que han intervenido. También recordarles que estamos de convocatoria para acoger a nuevos miembros del Círculo de Derechos Humanos. Muchas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.